Vamos a empezar hablando sobre, ustedes saben que Jesús, cuando estaba en su ministerio, Jesús era muy perseguido por los fariseos y los escribas. Constantemente los fariseos y los escribas, ellos estaban persiguiendo a Jesús para acusarlo y que él fuera asesinado, para que lo pudieran matar, decir que él había blasfemado, que él había hecho alguna cosa indebida según la ley y poder matarlo, poder echar mano de él. Pero Jesús siempre los enfrentaba. Había veces que se apartaba de ellos para evitar el conflicto, pero siempre que estaban ahí insistentes, Jesús los enfrentaba. Y este es el caso. En Mateo 12 vemos diferentes situaciones en las que Jesús está hablando con los escribas, está haciendo milagros o sanidades, y también ahí lo están enfrentando los fariseos y los escribas. Desde todo el capítulo 12 podemos ver estas cosas, pero vamos a hablar hoy a partir del versículo 22 y vamos a ir desglosando estas partes de la Biblia, y vamos a empezar conociendo cómo estos fariseos lo iban siguiendo y tenían un corazón duro, tenían un corazón que no quería aceptar las verdades de Jesucristo, que se negaban de corazón, con ese corazón duro, se negaban a aceptar que Jesucristo era el Mesías. En diferentes partes podemos ver esto. Y vamos a comenzar hablando sobre, en el versículo 22, capítulo 12, versículo 22. Ahí me puede usted ir siguiendo la lectura con su vista. Vamos a ir leyendo y no les pido que se levanten porque vamos a leer bastante, casi todo el capítulo. Entonces vamos a hablar en el versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, pero aquí la gente estaba sorprendida y algunos estaban preguntando: ¿será acaso que es el hijo de David? ¿Será que es el Mesías? Estaban preguntando. Pero los fariseos en su corazón, y también murmurando ahí en voz bajita, sin que Jesús los escuchara, estaban diciendo: no, este está echando demonios, pero por Beelzebú, por Satanás.
Esto lo dijeron, sé que lo dijeron en voz baja, porque dice que Jesús conoció sus corazones, o sea, vio lo que ellos estaban pensando. Y entonces Jesús les dice que por qué dicen que Él echa a los demonios por causa de Belcebú, es decir, por causa de Satanás. Los discípulos de los fariseos, por lo que dice aquí en la Biblia, también echaban fuera demonios. Y Jesús les dice, entonces sus hijos, refiriéndose a sus discípulos, ¿por qué ellos echan fuera demonios? Y les hace una cosa aquí. Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces, es decir, por lo que ustedes respondan. Si ustedes dicen que sus discípulos también echan demonios por causa de Dios, ustedes mismos están diciendo que yo también echo los demonios por causa de Dios. Porque se estaban contradiciendo los fariseos. Pero Jesús enseña que Satanás no puede echar fuera los demonios, o no podían ellos decir que era Satanás echando los demonios, o porque él tenía el espíritu de Satanás, porque no podía dividirse el reino de Satanás, sino no va a permanecer ese reino. Entonces Jesús los sigue confrontando y les sigue dando una enseñanza sobre esto. Y después termina hablando sobre la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Los fariseos estaban diciendo, la obra que está haciendo Jesucristo no viene de Dios, proviene de Satanás. Ellos estaban apropiando las obras de Cristo al diablo. Estaban dejando por fuera el plan de Dios. Estaban haciendo a un lado lo que Dios había hecho a través de Cristo, que era darle el Espíritu Santo, darle el poder a través del Espíritu Santo para que Jesús pudiera hacer la obra que estaba haciendo. Eso los fariseos lo estaban haciendo, lo estaban diciendo. Por eso Jesús les habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo y les dice, la blasfemia va a ser perdonada incluso contra mí, o sea, contra Jesús. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y quiero que entendamos esto, primero entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, parte de Dios, y tiene una obra. La parte de la obra del Espíritu Santo es la primera que nos hace creer en Cristo, nos convence del pecado y nos guía a la verdad. ¿Vamos bien todos ahí? Porque los veo con una cara de ¿qué está hablando la hermana? ¿Qué cosa está diciendo? ¿Vamos bien todos, verdad? Ok. Nos hace creer en Cristo. ¿Nos hace qué? Nos convence del pecado y nos guía a la... Vamos a Juan 16. Y vamos a leer del versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes que yo os he dicho cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La cosa que hace aquí el Espíritu Santo, usted puede ir
y predicar el evangelio a las calles, a las personas, aquí en la iglesia. Usted puede predicar, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer a la persona del pecado. Así que la obra de Cristo es convencernos de pecado, la obra del Espíritu Santo es hacer que creamos en Cristo, nos convence del pecado y nos guía a la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. La Biblia dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Entonces nos guía hacia Jesús. El Espíritu Santo hace esta obra. También nos regenera y nos da una nueva vida. En Juan 3, del 3 al 8, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que es necesario que nazcamos de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu es espíritu, pero lo que es nacido de la carne es carne. Entonces está ahí el Espíritu Santo. Cuando usted escuchó de Cristo, decide creer en Cristo porque el Espíritu Santo lo ha convencido y lo lleva a creer en Cristo, el mismo Espíritu hace que usted tenga una nueva vida, nace de nuevo. ¿Vamos bien? Ok, vamos avanzando. También da testimonio de Jesús, confirmando su identidad como el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Vamos a primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vamos a leer también el 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo. La Biblia dice que todo aquel que ha pecado es merecedor de la muerte. Pero Jesucristo, cuando da su vida por nosotros, es crucificado, muere. Y el Espíritu examina. Y como Él no tenía pecado, Jesucristo resucita. Da testimonio de que Jesucristo es santo. De que solo a través de Cristo tenemos perdón de pecados. Entonces, va entendiendo cuál es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo prácticamente es lo que nos hace que nosotros podamos creer en Jesucristo y podamos ser salvos. Si el Espíritu Santo no hace la obra en una persona, no puede ser salvo, porque Él es el que convence del pecado. Y Él es el que nos atrae y Él es el que da testimonio de Cristo. Entonces, esto cuando los fariseos están hablando y atribuyendo la obra que estaba haciendo Cristo a Satanás, están tratando de decir que la obra de Cristo, que toda esa salvación no es buena. Todo lo que estaba haciendo Cristo. Por eso la blasfemia del Espíritu Santo no puede ser perdonada. Dice, estuve buscando información y tratando de entender un poco más. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada porque representa un rechazo consciente y terco, obstinado, hacia la única fuente de perdón. Es decir, hacia Jesucristo mismo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo literalmente de que Dios hizo un plan para que nosotros fuéramos salvos. Esas personas rechazan eso. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el rechazo a la obra del Espíritu Santo, porque es el que nos lleva a convencernos de pecado
y que podamos creer en Cristo. Entonces, al tener este rechazo de la salvación que Dios ha provisto, la obra del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, al cerrar la puerta del Espíritu, es decir, a ellos rechazar el Espíritu Santo, la persona se cierra a sí mismo a la gracia de Dios, es decir, no desea ser perdonado, en otras palabras, más rápido, no desea eso, no desea el perdón de Dios, no desea cambiar su camino. Y es por eso que dice aquí que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Y eso es lo que estaban haciendo los fariseos. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos a continuar en Mateo 12 y si alguien me puede regalar un poquito de agua, se lo voy a agradecer. En el capítulo 12, y vamos a continuar en el versículo 38. Y usted puede ver ahí el título que dice: la generación perversa demanda señal. Y continuamos aquí viendo a los fariseos. Muchas gracias, hermana. Gracias. Seguimos viendo a los fariseos y a los escribas ahí tratando de hacer que Jesús caiga en una trampa que nunca pudieron lograr, porque Jesucristo es perfecto. Dice: entonces respondieron algunos escribas de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Antes de que continuemos, ¿recuerdan que unos versículos atrás estaban ahí los fariseos y los escribas y vieron cómo Jesús libertó a un endemoniado que era ciego y era mudo? O sea, señales habían visto. Pero le están pidiendo a Jesús: deseamos ver una señal. Él respondió y les dijo: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ustedes recuerdan la historia de Jonás, ¿verdad? Los niños creo que se la saben de memoria. Vino Jonás, Dios le dijo: ve a Nínive. Él no quiso ir a Nínive, toma un barco, se va hacia el otro lado y hay una gran tormenta. Jonás sabe que es por su causa, les dice: échenme al mar, lo echan al mar. ¿Y qué pasa? Que se lo come un pez, no lo masticó, nada más se lo tragó. Entonces estaba Jonás en la panza del pez y estuvo ahí 3 días. Después oró a Dios y Dios hace que el pez lo expulse, ¿verdad? Así es, eso era una sombra de Jesucristo. Aquí el pastor nos ha enseñado que una sombra es lo que iba a ser, pero no es todavía. Es como algo que podemos ver de lejos, ¿verdad? Entonces, esa era una sombra de Cristo. Jesucristo, ¿qué pasó? Muere y dice que era necesario que Él esté 3 días en el corazón de la tierra. Es decir, que Él muere, es puesto en un sepulcro y después de 3 días, ¿qué sucede? Jesús resucita. Entonces les dice: esta es la señal, la única señal que les voy a dar. Esa es la definitiva. O sea, ustedes me están pidiendo una señal. Ellos querían que Jesús hiciera ahí una obra, ahí un truco de magia ahí, que les enseñara. A lo mejor que hiciera hablar a un animal o algo para demostrar que era Dios. Pero Jesús les dice: no, la señal va a ser la misma señal del profeta Jonás. Es decir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y todavía habla aquí adelantito en el 42, no, en el 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Usted recordará, Jonás fue
y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es lo único que dijo. ¿Y qué pasó? Que Nínive, todos se pusieron en ayuno, en silicio, incluso los animales, y se arrepintieron de su pecado y Dios los perdonó. Y dice, he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está diciendo, aquí hay alguien más grande que Jonás, que era el mismo Cristo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur habla de la reina de Sabá. En Crónicas y en Primera de Reyes, habla en Primera de Reyes 10 del 1 al 13 y en Segunda de Crónicas del 9 del 1 al 12 dice que la reina de Sabá escuchó la fama de Salomón, que era muy sabio, y ella fue y ella tenía muchas preguntas y se las hizo a Salomón, y Salomón le respondió todas las preguntas porque Salomón era muy sabio, ¿verdad? Y dice que bendijo a Dios. La reina de Sabá, al escuchar la sabiduría, se dio cuenta que era verdad, que Dios le había dado mucha sabiduría, y bendijo a Dios. Entonces está hablando, está haciendo una referencia. Esas personas, los ninivitas y la reina de Sabá, eran personas gentiles, eran paganos, no eran del pueblo de Dios. Y aún así, cuando escucharon la sabiduría o la predicación de Dios, ellos creyeron. Y ellos, incluso dice que ellos los condenarán, a ellos que están escuchando del mismo Cristo, del mismo Mesías, del mismo Dios, la sabiduría, y no se han querido arrepentir. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Y ahora sí llegamos al punto al que yo quería llegar. Pero quería darles un contexto de cómo los fariseos, cómo era su corazón duro. Duro, duro como una piedra. Más duro yo creo que era. Y esta predicación, no le había dicho el título, es: la casa está barrida y adornada, pero vacía. Vamos a leer en el versículo 43, capítulo 12, 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Esta parte muchos lo han leído porque piensan que ya te convertiste y puede que te lleguen otros 7 demonios después de que fuiste liberado. Pero, le está hablando a los fariseos, no le está hablando a los cristianos. Le está hablando a los fariseos. Leímos todo atrás, ¿vieron que estaba hablando con los fariseos? Está hablando con aquellos que son duros de corazón, con aquellos que no creyeron en Cristo, con aquellos que no creyeron en la obra del Espíritu Santo, con aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y les está diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí Jesús empieza con la imagen de un espíritu inmundo, es decir, un demonio que ha salido de un hombre. No dice si fue echado, nada más dice que salió del hombre. Y se fue, el espíritu se fue. La cosa es que la persona ya era libre, ¿verdad? Y se fue el espíritu y anduvo allá por el desierto, por lugares secos, y no halló un lugar donde reposar. O sea, no halló a otra persona en la cual meterse para pronto, porque eso es lo que necesitaba ese demonio.
Entonces dijo, voy a ir de nuevo a mi casa, de donde había salido. Y aquí es que llega el espíritu y oh sorpresa, se la encuentra desocupada. No había nada ahí, estaba vacía. Pero también dice que se la encontró barrida y adornada. Desocupada, esto es que no había sido llenada. La casa, estamos hablando de una persona. Esa persona no había sido llenada por Dios. Estaba vacía. No había nadie. Estaba vacío, hueco ahí. Pero estaba barrida y ordenada. O sea, esta persona, al ser liberada, medio que le barrió, sacudió el pecado, como que lo externo lo arregló un poquito, se puso barridito, se echó una peinadita, se adornó y parecía que estaba limpia, que estaba bien, pero estaba vacía. Eso es lo importante. Estaba desocupada. Había una especie de limpieza en esta persona. A lo mejor ya había cambiado algunos hábitos. Ya no andaba en fornicación, ni andaba bebiendo, ni andaba fumando. Pero no estaba Dios dentro de él. Dios no habitaba en esa persona. Es por eso que este espíritu dice, está vacía, no hay Dios ahí. Porque déjeme le digo que si hubiera estado Dios ahí, nomás la ve, tiembla y corre. Porque donde está Dios, no puede haber un espíritu inmundo. No puede. Sencillamente, la luz y las tinieblas nada tienen que ver. Cuando Dios habita, no puede venir un demonio a quererse meter, porque está Dios ahí. ¿Quién es más poderoso? Jesús, Dios mismo, el Dios todopoderoso. Pero dice que está vacía. Y trae otros 7 demonios peores que él, y entran y establecen un control de esa persona. Y dice que la condición es peor de la persona que la primera que tenía. Porque antes tenía un demonio, un espíritu inmundo. Ahora tiene 8, el que estaba, y otros 7 que vinieron a hacerle compañía. Entonces la situación es peor, pero dice algo importante. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál es esa mala generación? Los fariseos. Les dice, esto les va a pasar a ustedes. Le acababan de pedir una señal. Acababan de decir que Jesús estaba echando demonios por Belcebú y le estaban pidiendo una señal de una forma malvada en su corazón. No para decir, ay, voy a ver si Jesús es, a ver si me responde. No, estaban ellos deseando que Jesús cometiera un error para poder justificar su incredulidad y decir no es. Entonces ellos lo estaban haciendo con maldad. Jesús vino a su pueblo y ofreció el reino de Dios. Les habló del reino de Dios. Les habló sobre todo el plan de Dios, todo lo que había establecido Dios para que ellos se salvaran. Y ellos decidieron no creer. Entonces ellos, usted sabe que los fariseos eran hombres que oraban, que ayunaban, que tenían conocimiento de las escrituras. Los escribas literalmente lo que hacían era de un rollo
lo escribían a otro rollo. Es decir, tenían contacto con las escrituras, con los rollos de la ley, con lo que estaba escrito. Los fariseos también eran líderes del pueblo de Israel. Y ellos eran hombres también que andaban siempre muy pulcros, muy bien vestidos, muy limpios. Y Dios vino, Jesús vino a enseñarles su reino y ellos no quisieron aceptar su reino. No quisieron aceptar a Jesús. Ellos aparentemente podían estar bien, pero Dios no habitaba en ellos. Dios no habitaba en esas personas. Dios no estaba ahí con ellos. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que venir a la iglesia, hacer cosas que aparentemente son justas, no es lo único que necesitamos. Jesús tiene que habitar en nosotros. La palabra dice que si creemos en Cristo, somos nueva criatura. El Espíritu Santo hace una nueva criatura y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta, reflexionar, si nosotros realmente tenemos a Dios en nosotros o no. No es suficiente, hermanos, cambiarnos las ropas externas. Dejar de hacer las cosas para los demás, que los demás vean que ya, como que ya me estoy portando bien, que ya estoy dejando el pecado, que ya poquito a poco ya dejé de tomar, de fumar, ya no digo malas palabras, para que se me vea ahí la formita de cristiano. Pero Jesús habita en tu corazón, en tu vida. Jesús está en ti. Esa es la única pregunta que deberías responder. Jesús está en mí. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por Jesús? ¿O para que los demás vean? Para que yo aparente estar medio bien. Jesús en este pasaje nos enseña sobre la necesidad de una transformación genuina. Y no solo de una reformación externa o de algo superficial. No basta con dejar el pecado, sino que Dios tiene que habitar en nosotros, porque si no estamos vacíos. Y pues si ahí está uno vacío, pues fácilmente el mal pues llega y otra vez. Necesitamos tener a Dios en nosotros. Hermanos, ¿y cómo podemos ver si Dios está en nosotros? ¿Cómo podemos saber que Dios mora en nosotros? Por el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 y 23 habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Este fruto, si no está el Espíritu Santo en uno, no va a brotar. No va a estar ahí, no se puede fingir. Podemos aparentemente parecer cristianos y que en la calle lo vean y lo reconozcan y digan, este es hermanito de la iglesia. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos del Espíritu Santo, no somos de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a Gálatas 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Dice la palabra, aquí nos enseña cuál es el fruto del Espíritu Santo. Sobre esas cosas no hay ley. Y es una cosa importante que dice el fruto del Espíritu, no los frutos. El fruto, no es que tengo manzanas pero no tengo peras. O sea, tengo fe pero no tengo mansedumbre. Es un solo fruto y de ahí se desliga. Es como un árbol de diferentes ramas, sale diferente, pero es el mismo fruto. El fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Amor, no amor como de hoy te quiero y mañana no. Amor hacia nuestros hermanos como el de Cristo, que por amor a las personas, es un amor que hace que veamos más por la otra persona que por nosotros mismos. Gozo, está contento aunque todo esté, híjoles, patas para arriba como decimos en México, todo está de cabeza, pero usted está con gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Paz, tranquilidad, aunque haya conflicto, usted tiene paz. La paz no significa que todo está perfecto, ahí todo está bien, no. Sino que a pesar de que todo haya dificultades, hay paz en nuestro corazón, paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia? Es la capacidad de tener calma sin rendirse y ni irritarse rápidamente. Dice que es como tener una mecha larga que no fácilmente lo lleva a enojarse y a desesperarse. Benignidad se refiere a bondad del corazón, una actitud amable, apacible y considerada hacia los demás. Es la dulzura en el trato, en la amabilidad que busca beneficiar y ser útil a los demás. La bondad, aunque es similar a la benignidad, la bondad tiene una connotación más activa. Es una rectitud moral que lo lleva a hacer el bien. La fe, pues todos sabemos lo que es la fe, ¿verdad? Creer en Cristo. Nuestra fe tiene que estar y está firme. No es que hoy creo y mañana quién sabe. Mañana a lo mejor y si pasa cualquier cosa y como que bajó un poquito. No, la fe permanece a pesar de todo. La mansedumbre, híjoles, esa no es debilidad, es como humildad, como tranquilidad. Parece, algunos lo toman como debilidad de la gente, pero ser manso es tener más control, de poder ser humilde, de poder tener gentileza con las personas. Y la templanza, que es el dominio propio, nos dominamos a nosotros mismos de no hacer lo malo. Entonces, si nosotros decimos que estamos con Cristo y que el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Piense si su conversión, por decirlo de alguna forma, realmente en su corazón usted sabe que Jesús está habitando ahí. O solamente estoy aquí porque ni sabe por qué, pero aquí está, o escucha, o trató de cambiar ciertas cosas para agradar a una comunidad que me está viendo, porque nosotros somos una comunidad, ¿verdad? Y a lo mejor la comunidad, si me ve a mí como que ando medio así, como que va a decir no. Entonces, si estamos haciéndolo por eso, si nuestro corazón se está endureciendo a lo que realmente es vivir en Cristo, que es tener al Espíritu Santo, que es vivir en Jesús, que tratar de hacer todo lo que hacemos solamente por amor a Jesús. ¿O por qué lo estamos haciendo? Espero que podamos reflexionar sobre que nuestra casa no tiene que estar vacía.
Nosotros no estamos vacíos. Si usted se convirtió a Cristo genuinamente, el Espíritu Santo tiene que morar en usted. Y no está vacía. Y no hay poder que lo pueda apartar de eso, si usted ha permitido que Dios more en usted. Así que espero que hayamos aprendido un poco. Yo aprendí bastante con esta predicación y pues que Dios les bendiga.